Cuando papá y mamá echaron a Sara, dejaron de ser familia para mí. En lo que a mí respecta, ahora solo son extraños. Si vas a ir en contra de mi decisión, también podrías irte de esta casa ahora mismo. Cuando me comprometí con Steve, que trabajaba como contador en una pequeña empresa, fui a conocer a su familia por primera vez. Sus padres, su hermana menor Sara y el esposo de Sara estaban allí. Y todos parecían personas maravillosas. Me sentí increíblemente afortunada al entrar en mi nueva vida como la señora Emma Carter. Pero poco después de que Steve y yo empezáramos a vivir juntos, su teléfono comenzó a sonar casi todas las noches. Y la persona que llamaba no era otra que Sara, su hermana menor. Traté de soportarlo. Pero cuando Sara se divorció de su esposo, Steve comenzó a visitar la casa de sus padres todos los fines de semana sin falta. Mis sentimientos por Steve ya estaban empezando a desvanecerse cuando visitamos la casa de sus padres para el año nuevo. El primer año que estuvimos casados, fue entonces cuando vi cómo Sara, ahora de vuelta bajo su techo, actuaba como si fuera la dueña del lugar, haciendo lo que quisiera. Finalmente, Sara fue echada por sus padres, y Steve anunció que se mudaría con nosotros. Si no puedes aceptar mi decisión, entonces vete. Al escuchar las palabras de Steve, dejé que toda la frustración y el resentimiento que había reprimido se derramaran. Mi nombre es Emma Carter. Tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica para una agencia de marketing. Mi esposo Steve es 3 años mayor que yo. Trabaja como contador en una pequeña empresa y llevamos 4 años casados. Nos conocimos en un evento de networking de la empresa. Durante el evento, un pequeño grupo de personas comenzó a discutir un anuncio, y resultó que el anuncio fue creado por la empresa para la que trabajaba. Como era para la empresa de Steve, la conversación rápidamente se volvió animada. Cuando mencioné que había trabajado en el proyecto, todos quedaron impresionados y me elogiaron. Steve fue particularmente elogioso y, cuando me pidió mi número, accedí con gusto. Así fue como empezamos a salir y, un año después, nos casamos. Cuando conocí a sus padres durante nuestro compromiso, me sentí aliviada al descubrir que eran personas genuinamente amables y acogedoras. Había escuchado historias de terror de mis amigas casadas sobre suegros terribles. Así que esta fue una agradable sorpresa. Sara ya estaba casada en ese momento, y tanto ella como su esposo fueron muy amables. Pensé para mí misma, esta es una familia con la que puedo llevarme bien durante los próximos años. Después de nuestra boda, Steve y yo alquilamos un apartamento y nos mudamos juntos como marido y mujer. Estaba emocionada por el comienzo de nuestra nueva y brillante vida juntos, pero no tardé mucho en sentir que algo andaba mal. Steve y yo habíamos acordado esperarnos después del trabajo y cenar juntos todas las noches. Sin embargo, durante la cena, el teléfono de Steve sonaba incesantemente. Cada vez, él decía, lo siento, mientras se excusaba y se dirigía a otra habitación. Al principio asumí que eran llamadas de trabajo, así que no lo cuestioné. Pero a medida que las llamadas se volvían más frecuentes, no pude evitar sentirme incómoda. Así que decidí preguntarle al respecto. ¿Por qué sigues recibiendo llamadas durante la cena? ¿Es algún tipo de emergencia laboral? ¿Trabajo? No, no exactamente. Es mi hermana Sara, muy cercana, ya sabes. Le gusta llamar y contarme todo lo que está pasando. Al escuchar eso, no pude evitar responder con un ¿qué? Pero Steve, completamente imperturbable, continuó con una sonrisa casual. Aunque Sara está casada, siempre hemos sido cercanos. Es normal que nos mantengamos al tanto de nuestras vidas. Con eso, Steve volvió a comer como si nada fuera inusual. No importa cuán cercanos sean los hermanos. ¿Es normal hablar por teléfono tanto? No tengo hermanos. Pero simplemente no me parecía bien. Ninguno de mis amigos con hermanos había descrito algo así. Curiosa, le pregunté casualmente a una compañera de trabajo con un hermano. ¿Lo llamas a menudo? Su respuesta, como muchas otras, fue, casi nunca. Eso es exactamente lo que pensé. Me dije, aún así, no pude decidirme a decirle a Steve que parara. Así que me senté allí en silencio, viéndolo irse de la mesa cada vez que Sara llamaba. Unos 3 meses después, Steve me dijo que Sara había solicitado el divorcio, dadas las llamadas nocturnas durante las últimas 2 semanas. Supuse que ella lo había estado llamando para pedirle consejo sobre su matrimonio. Mientras intentaba entenderlo, Steve comenzó a hablar sobre Sara. Pensé que las cosas estaban bien entre ellos, pero aparentemente su esposo era increíblemente controlador. Además de eso, él dijo algunas cosas realmente horribles y Sara había estado luchando con eso durante mucho tiempo. Si tan solo me lo hubiera dicho antes, tal vez podría haber hecho algo para ayudar, murmuró Steve con una expresión de arrepentimiento. Cuando conocí al esposo de Sara durante nuestro compromiso, no parecía el tipo de hombre que actuaría de esa manera. Tenía un comportamiento tranquilo y amable que me hizo pensar, este es un buen hombre. Pero me recordé a mí misma que no puedes conocer realmente a alguien después de solo una reunión. Al mismo tiempo, un pensamiento preocupante se me metió en la cabeza.
¿Y si Sara no estaba diciendo toda la verdad? Después de todo, la frecuencia de sus llamadas a Steve era inquietante. Pero no pude expresar mis preocupaciones a Steve. Todo lo que pude decir fue: lamento escuchar eso. Debe haber sido muy duro para ella. Pero Steve no notó mi tibia reacción. En cambio, miró hacia el techo y dijo: tiene razón. Se ha estado quedando en casa de mamá y papá desde el divorcio. Pero dice que no se siente cómoda allí. Supongo que no importa cuán horrible haya sido su ex. Vivir con alguien durante 3 años debe hacer que sea difícil adaptarse a estar sola. Al escuchar lo deprimida que suena por teléfono, siento que tengo que hacer algo para ayudarla. Ya estaba hablando con ella todas las noches. ¿Qué más podría hacer? La constante participación de Steve con Sara ya se sentía como una intrusión en nuestra vida. Es una mujer adulta, seguramente puede manejar las cosas por sí misma. Sí, es su hermana. Pero Steve estaba llevando esto demasiado lejos. Quería decirle cómo me sentía. Pero me mordí la lengua. Después de todo, tal vez ella realmente tenía el corazón roto. Mirando hacia atrás, debería haber dicho algo antes de que fuera demasiado tarde. Poco después, Steve comenzó a salir de casa todos los fines de semana. Me voy a casa de mis padres. Sara necesita que la anime. Cuando Steve dijo esto, mi mandíbula prácticamente golpeó el piso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? Me mordí la lengua durante 3 semanas. Pero cuando escuché que planeaba pasar otro fin de semana en casa de sus padres, mi frustración se desbordó y espeté: ¿qué? ¿En serio? Entiendo que Sara está molesta. ¿Pero realmente tienes que visitarla todos los fines de semana? No es una niña. Se recuperará sola. Mi tono agudo debe haber tocado un nervio. ¿En serio estás sugiriendo que ignora a mi propia familia cuando están luchando? No sabía que fueras tan desalmada. Además, no lo entenderías. No tienes hermanos. Así que no tienes idea de cómo se siente esto. Con eso, Steve salió furioso de la casa. Su rostro rojo de ira. Me quedé allí parada, mirando la puerta en un silencio atónito. Desde ese día, cada semana Steve me dejaba atrás para ir a casa de sus padres. Y yo me quedaba para pasar esos fines de semana revolcándome en mi frustración. Le dije innumerables veces: esto tiene que parar. Pero todo lo que decía era: es por la familia. Como si eso excusara todo. Después de meses de las mismas discusiones agotadoras, me di cuenta de que no tenía sentido. Dejé de intentar razonar con él. El ciclo interminable de peleas me había agotado hasta la médula. Steve también parecía verme como una molestia. Y nuestras conversaciones disminuyeron como resultado. El amor que sentía por él se evaporó poco a poco, viendo a mi esposo dedicarse por completo a su hermana. Me preguntaba: ¿hay alguna esposa en el mundo que no se sienta como yo? Si tal mujer existe, debe ser una santa o una completa pusilánime. Estos pensamientos amargos se convirtieron en mi compañero constante mientras pasaba por los movimientos de la vida diaria. Luego llegó nuestro primer día de Año Nuevo como pareja casada. Steve y yo nos dirigíamos a la casa de sus padres para celebrar. Honestamente, no quería ir en absoluto. ¿Cómo se suponía que iba a enfrentar a Sara y ocultar la frustración que sentía hacia su comportamiento? Cuando mencioné que no quería ir, Steve se puso rojo de ira y me espetó: no seas tan egoísta. Casi nunca visitas a mis padres. 1 o 2 veces al año como máximo. Llamar a eso demasiado esfuerzo es ridículamente arrogante. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a decir eso? Dejando de ser ridículo. Esto viene del hombre que me abandonó todos los fines de semana para volver a esa casa. Era casi ridículo. Quería replicar. Pero me mordí la lengua. No valía la pena la discusión. Ya sabía su respuesta. La misma excusa cansada sobre la familia necesitada. Estaba harta de nuestras repetitivas e infructuosas discusiones. Cuando llegamos a la casa de sus padres, Sara parecía una persona completamente diferente a cuando la conocí por primera vez. Cuando la saludé, apenas me reconoció, ofreciéndome solo una mirada fugaz. Pero en el momento en que vio a Steve, su rostro se iluminó con una sonrisa almibarada. Te he estado esperando, dijo. Sí, lo sé, respondió Steve casualmente, claramente imperturbable por su comportamiento. Una ola de incomodidad surgió en mí. Pero forcé una sonrisa cortés mientras saludaba a sus padres. Eran tan amables y cálidos como siempre, y sentí una pequeña sensación de alivio. Pero Sara arruinó rápidamente el momento dirigiendo su atención hacia mí. Así que todavía estás trabajando. ¿Por qué no has renunciado para convertirte en ama de casa? Su repentino cambio a un lenguaje casual, casi condescendiente, me molestó. Ser diseñadora siempre ha sido mi sueño. Le dejé claro a Steve que no dejaría mi trabajo incluso después de que nos casáramos. Y él apoya completamente mi decisión. ¿Estás segura de que realmente lo hablasteis? Porque eso no es lo que me ha dicho. Por lo que escucho, Steve está bastante descontento con una esposa que siempre está trabajando. Miré a Steve instintivamente. Pero él evitó mi mirada, luciendo incómodo. Al darse cuenta de esto, la sonrisa de Sara se ensanchó y parecía lista para decir más. Parece que la comida está lista, interrumpió Steve, su voz teñida de nerviosismo.
Viniendo, respondió Sara alegremente, lanzándome una mirada de suficiencia. Se fue con Steve, dejándome allí de pie, furiosa. Me quedé allí parada por un momento, mirando sus figuras que se alejaban, preguntándome qué acababa de pasar. Antes de casarnos, Steve y yo nos habíamos prometido que nos centraríamos en nuestras carreras y ahorraríamos para nuestro futuro. Queríamos estar financieramente seguros para cuando decidiéramos tener hijos. Pero ahora nuestra relación era tan distante que la idea de tener hijos se sentía como una broma cruel. A juzgar por los comentarios de Sara, Steve debe haberle expresado su insatisfacción. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Discutir con Steve en casa de sus padres no resolvería nada, así que me obligué a sentarme a la mesa y empezar a comer. Los padres de Steve trataron de mantener el ánimo ligero, charlando amablemente como siempre. Pero Sara lo hizo imposible con sus constantes quejas. Esto sabe horrible, odio esto, Steve, en lugar de calmar la situación. Intervino. Sí, tampoco soy un gran fan de este plato. La atmósfera era insoportable. Finalmente, su padre tuvo suficiente. Se puso de pie bruscamente. Su voz retumbante. Si la cocina de tu madre no es lo suficientemente buena para ti, entonces no la comas. ¿Quién te crees que eres? ¿Criticando la comida que ella preparó cuidadosamente para ti? Deja de arruinar el momento para todos los demás. El padre de Steve solía ser tan tranquilo. Escucharlo gritar me dejó congelada, con el tenedor fuertemente agarrado en mis manos. Finalmente alguien lo dijo, pero, ¿por qué tuvo que venir de su padre? ¿Por qué Steve no pudo intervenir antes de que llegara a este punto? Pero Sara, imperturbable, respondió con su habitual arrogancia. ¿Puedes no gritar así? Me estás empezando a dar dolor de cabeza. Si está malo, está malo, y además, mentir y decir que la comida está deliciosa cuando no lo está sería peor. ¿No crees? Tal vez la próxima vez uses esto como una oportunidad de aprendizaje para mejorarlo. Steve, increíblemente, la apoyó. Tiene razón. Si solo pretendemos que todo está bien, nada cambiará. Si la comida fuera mejor, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Así que no tiene sentido alterarse. Escuchar a los dos unirse así era casi insoportable. ¿Cómo puede hablarle a sus padres de esta manera? ¿Es este el hombre con el que me casé? ¿O Sara también está moviendo los hilos aquí? ¿Se da cuenta siquiera de lo que está haciendo? ¿O simplemente ya no le importa? ¿Y dónde me deja eso? El padre de Steve parecía listo para explotar. Pero su madre le puso una mano en el brazo y dijo: déjalo. La tensión en la habitación era sofocante. No quería nada más que irme. Pero Steve y Sara siguieron comiendo como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, su comportamiento solo empeoró. Oye, ¿no tienes dulces por aquí? Deberías al menos tener algunos bocadillos almacenados. Honestamente, es tan desconsiderado. Emma, ¿puedes salir y comprar algunos bocadillos? Hay una tienda de conveniencia cerca, así que búscala en tu teléfono. Me quedé congelada, atrapada con la guardia baja por su audacia. Me está tratando como a una sirvienta ahora. Y delante de todos, nada menos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Quién se cree que es? Estaba tan furiosa que ni siquiera pude articular una respuesta adecuada. Afortunadamente, la madre de Steve intervino antes de que explotara. Emma, no necesitas ir a ningún lado. Sara, si quieres algo, consíguelo tú misma. ¿Cuánto tiempo piensas actuar como una niña? Había llegado a esto. Incluso la amable y paciente Catherine estaba perdiendo la paciencia. Su calidez habitual se había ido, reemplazada por una frustración apenas disimulada. Sin embargo, Steve inmediatamente saltó en defensa de Sara. Mamá, calmate, ¿qué está pasando contigo y papá hoy? Ustedes dos nunca actúan así. Es año nuevo, ¿no podemos evitar todos estos gritos ahora mismo? Por la forma en que habló Steve, estaba claro que esta no era la primera vez que Sara se portaba mal. Está ciego a eso, completamente ciego, ni siquiera se da cuenta de cuánto daño está causando. O peor aún, tal vez lo sabe y simplemente no le importa. No le importo yo, ni sus padres, ni nadie más que ella. ¿Cómo llegamos aquí? Me he mordido la lengua durante meses tratando de mantener la paz. Pero ya no puedo. No así, era dolorosamente obvio ahora. Los padres de Steve habían soportado esto durante demasiado tiempo. ¿Cómo podían no sentirse completamente agotados por todo esto? El padre de Steve, incapaz de contenerse por más tiempo, habló de nuevo, su rostro enrojecido de ira. Emma está aquí como invitada. Y ustedes dos están actuando tan vergonzosamente. ¿No ven lo horrible que es esto? Steve, deberías reprender a Sara y no consentirla. Deja de dejar que trate a tu esposa como su esclava personal. Estás siendo demasiado blando con tu hermana. Pero la expresión de Steve se volvió defensiva y le respondió a su padre. Vamos, papá, ¿sabes lo que está pasando aquí? Sara ha pasado por mucho con su divorcio. Dale un respiro. Tú y mamá deberían apoyarla más en lugar de menospreciarla. Están siendo completamente indiferentes. Ahí está de nuevo, la excusa que siempre usa. Su divorcio es un pase libre para todo. Cada comentario grosero,
cada demanda egoísta. Pero, ¿y yo? ¿Dónde encajo en esto? ¿O ya no importo en absoluto? He sido paciente, he sido comprensiva. Pero esto es mi punto de ruptura. Y él va a escuchar cada palabra. Los ojos de Sarah se iluminaron cuando se volvió hacia Steve. Su voz goteando dulzura. Eres el único que me entiende. Steve, ¿entiendes lo profundamente herida que estoy? Va a tomar tiempo sanar. Y desearía que todos los demás pudieran entender eso. Ya es suficiente. ¿Quieres hablar de estar herida? Sarah, déjame decirte cómo se siente estar herida. Has pasado meses pisoteando a todos en esta familia como si te debieran algo. Pero, ¿qué pasa con lo que nos debes? Como respeto o decencia básica. Y tú, Steve, has dejado que arruine todo lo que construimos. Todo lo que soñamos cuando nos casamos. ¿Para qué? ¿Para hacerte el héroe para alguien que ni siquiera se preocupa por nadie más que por sí misma? La has elegido por encima de mí en todo momento. Así que bien, puedes quedarte con ella, porque yo he terminado. La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Conmocionados, los padres de Steve me miraron. Sus expresiones una mezcla de sorpresa y alivio. Como si alguien finalmente hubiera expresado lo que ellos no podían. Sacudí la cabeza, tratando de calmarme después de mi arrebato. Volví a sentarme. Pero el apetito que forcé antes se había ido por completo. Los padres de Steve intercambiaron miradas, sin decir nada, pero claramente procesando lo que acababa de suceder. Steve se sentó congelado, mirándome como si no reconociera a la mujer con la que se casó. Emma, ¿realmente te sientes así? Estamos casados. Se supone que debemos ser un equipo. Un equipo, en caso de que no te hayas dado cuenta. Se necesita más de uno para hacer un equipo. Durante meses he estado llevando este matrimonio sola. Has estado tan ocupado mimando a Sarah que ni siquiera te diste cuenta de que me estaba alejando. El vínculo que teníamos, hace tiempo que desapareció. Sarah, claramente ofendida, rompió el silencio. No le hables así a mi hermano. Todo lo que ha hecho es intentar ayudarme. No tienes idea de cuánto he estado sufriendo. ¿Sufriendo? ¿Crees que eres la única? Bueno, adivina qué, yo también he estado sufriendo. Pero nadie me defendió, nadie me ofreció el mismo apoyo. Ni siquiera mi esposo. La habitación volvió a quedarse en silencio. Nadie parecía saber qué decir a continuación. Steve levantó las manos, desesperado por calmarme. Oh, espera, Emma, admito que he cometido errores. Pero Sarah es mi hermana. Es mi familia y es importante para mí. En ese caso, adelante, elígela por encima de mí. Pero yo no voy a esperar más. No veo ninguna razón para quedarme contigo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie, sintiendo una oleada de finalidad en mi decisión. Los padres de Steve miraron hacia abajo, permaneciendo en silencio, tal vez resignados a lo que sabían que era inevitable. Salí del comedor sin mirar atrás, dirigiéndome al perchero para recoger mis cosas. Escuché los pasos de Steve detrás de mí mientras me seguía. Emma, ¿de verdad te vas? Te lo he dicho una y otra vez. No seguiré viviendo así, siendo dejada de lado por cada capricho de ella. Pero somos marido y mujer, ¿no? ¿Y qué significa eso siquiera? La voz de Steve tembló. Pero no me volví, dejando su casa y todo lo que representaba detrás de mí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras conducía. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Finalmente se acabó. Irme no fue fácil. Pero sabía en mi corazón que era la decisión correcta. De ahora en adelante, iba a vivir mi vida para mí. Cuando regresé a mi apartamento, no perdí tiempo en empacar lo esencial. No tenía sentido aferrarse a un matrimonio que ya se había desmoronado. Unos días después, tenía los papeles del divorcio listos para presentarlos. Sostener esos papeles firmados en mis manos se sintió como si finalmente me hubieran quitado un peso de encima. Este capítulo de mi vida se cierra, una vez que se presentaron los papeles. Steve y yo éramos oficialmente extraños a los ojos de la ley. Mirando hacia atrás, los últimos meses no han sido más que un caos. Pero estaba orgullosa de mí misma por haberlo superado todo sin perder quién era. Luché por mi felicidad cuando nadie más lo haría. Decidí tratar esto como el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que vivía la vida en mis propios términos. En el trabajo, mis diseños estaban ganando reconocimiento y se me confiaban proyectos más grandes y prestigiosos. Mis colegas se unieron a mi alrededor, asegurándome, puedes hacerlo. Su confianza en mí reavivó la mía. Finalmente, decidí dar el salto al trabajo independiente. Algo con lo que había estado soñando durante años. Es aterrador. Pero sé que puedo hacerlo. Ya he demostrado que soy más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. El día en que oficialmente comenzaría mi carrera como freelance se acercaba rápidamente. Antes de sumergirme en esta nueva aventura, decidí recompensarme con algo que no había tenido en años. Un verdadero descanso. Comencé a planear un viaje a Europa. Una oportunidad para sumergirme en una arquitectura impresionante. Arte icónico y el tipo de inspiración que recargaría mi espíritu. París, Roma o tal vez Praga. Cada ciudad tiene su propia magia. Donde quiera que vaya, dejaré que alimente mi creatividad.
Sabía que este viaje no solo sería una escapada personal, sino que alimentaría directamente mi trabajo como diseñadora. Habían pasado varios meses desde el divorcio hasta la próxima vez que Steve se puso en contacto conmigo de nuevo. Su voz por teléfono era irreconocible, derrotada y desesperada. Emma, por favor, necesito que vuelvas. Aquí vamos de nuevo, pero esta vez sé exactamente lo que necesito decir. Steve explicó que había perdido su trabajo y que ya no podía pagar el alquiler. Incluso mis padres se han dado por vencidos conmigo. Eres la única persona con la que puedo contar. Mientras escuchaba, me sorprendió lo tranquila que me sentía. Steve, hemos terminado. Te di una oportunidad tras otra. Y cada vez me decepcionaste. Es hora de que te encargues de tu propia vida. Cuando colgué, una ola de libertad me invadió. No más equipaje, no más compromisos. Lo que le pasó a Steve después de eso. No lo sé y no me importó averiguarlo. Y lo mismo pasó con Sara. No eran más que capítulos de mi pasado. Cerrados y olvidados. Me dediqué a mi trabajo y disfruté de la paz de mi nuevo apartamento. A medida que se acercaba la fecha de mi partida a Europa, sentía una creciente sensación de anticipación. Una carrera que amo, un futuro que es mío para crear. En mi corazón, le di las gracias a la mujer que solía ser, la que luchó para encontrar su fuerza, y estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Al regresar de mi viaje a Europa, sentí una nueva energía recorriendo mi cuerpo. El arte, la arquitectura y la cultura que experimenté habían reavivado mi pasión por el diseño. Caminar por París, trazar las líneas de la Torre Eiffel y perderme en los pasillos del Louvre me recordó por qué me enamoré de la creación. En Roma, la belleza atemporal del Coliseo y la Fontana di Trevi susurraban historias de resiliencia. Lo vi como una señal de que yo también podía construir algo duradero. Este viaje había sido más que unas vacaciones. Era el símbolo de mi nuevo comienzo. Cuando asumí mi primer proyecto como freelance, estaba nerviosa, pero los resultados superaron incluso mis propias expectativas. Finalmente estoy donde debo estar. El boca a boca trajo nuevos clientes y pronto mi carrera comenzó a despegar. Financiera y emocionalmente, estaba prosperando como una mujer independiente. Cada proyecto que completo es un recordatorio de mi resiliencia. Cada decisión que tomo es un paso adelante en una vida que construí para mí misma. Mi relación con mi familia también se hizo más fuerte que nunca. Mis padres se convirtieron en mis mayores animadores, ofreciéndome consejos y apoyo siempre que lo necesitaba. Mis amigos celebraron mis éxitos. Nunca me sentí sola. He aprendido a apoyarme en las personas que realmente se preocupan por mí y ya no gasto energía en aquellos que no lo hacen. La vida en mi acogedor apartamento resultó ser más satisfactoria de lo que había imaginado. Los fines de semana me perdía en un buen libro en mi café favorito o exploraba nuevos pasatiempos como la pintura y el yoga. Por primera vez en años, me siento completamente en casa conmigo misma. Al apreciar estas pequeñas alegrías, descubrí una apreciación más profunda por la vida. Una mañana, mientras la luz del sol entraba por mi ventana, me detuve a reflexionar. Este viaje no fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero cada lucha me trajo aquí, a un lugar donde finalmente soy libre. El dolor de mi pasado me ha convertido en la persona que soy hoy. Fuerte, independiente y sin miedo a perseguir la felicidad. He hecho las paces con lo que pasó, pero lo más importante es que he hecho las paces conmigo misma. Me he ganado esta vida y voy a vivirla plenamente. El futuro es un camino abierto y estoy lista para abrazar lo que me depare. Mi corazón está lleno de una fuerza que superó mi pasado y la esperanza de una felicidad que es únicamente mía. Mirando el cielo azul infinito, sonreí suavemente, lista para dar un paso audaz hacia la próxima aventura.